Buenos días a todos. Hoy continuamos con un vídeo de teoría de grupos y en este caso vamos a ver los lemas de Schur, ¿vale? Los lemas de Schur o como queráis llamarlos son bastante útiles en las representaciones de grupo de cara a luego desarrollar una cosa que será el gran teorema de la ortogonalidad. Entonces vamos a hablar un poco de los teoremas de Schur, implicaciones y las demostraciones, ¿vale? Entonces, primer lema de Schur. Vamos a decir lema de Schur. El primero, el primer lemita de Schur. ¿Qué nos quiere decir este lema? Bueno, el primer lema de Schur lo que nos dice es que tengamos U de G una representación irreducible del grupo G, ¿vale? Tengamos U de G una representación irreducible del grupo G. Bueno, como es una representación de todo el grupo, ¿vale? Vamos a ponerlo como G mayúscula, ¿vale? Y luego cada elemento del grupo pues tendrá su propia representación lineal, ¿vale? Pero bueno, sea U de G toda una representación irreducible del grupo G en un espacio vectorial, V, ¿vale? Y sea A un operador arbitrario, ¿vale? Un operador arbitrario en ese mismo espacio V, ¿vale? Tenemos que si A conmuta con todos los operadores de G, ¿vale? Si A conmuta con todos los operadores de nuestra representación lineal U de G, esto significa con todos los operadores que serán U de cada uno de los elementos del grupo para todos los elementos que estén en el grupo G, ¿vale? Recordemos que teníamos un grupo G y teníamos una representación lineal, que la representación lineal cogía cada elemento de G y lo pasaba a un espacio vectorial, ¿vale? Entonces, cada uno de los elementos de G tiene una representación lineal, que ya sabemos que cuando trabajábamos en espacios finitos con un cuerpo, eso eran matrices, ¿vale? Entonces podemos entender esto como una matriz, aunque esto es una representación lineal, pero bueno, puede ser otra cosa que una matriz, pero para que lo veamos mejor podemos entenderlo como matriz, ¿vale? De todas maneras lo tenéis en el capítulo anterior. Si A conmuta con todos los operadores, estos de aquí, ¿vale? Con todos los operadores de toda la representación del grupo G, esto quiere decir... ¿Qué quiere decir que conmuten? Bueno, lo sabemos por cuántica y por otras cosas. Que conmuten quiere decir que A multiplicado por U de G tiene que ser igual a U de G multiplicado por A. Como siempre damos por hecho en este tipo de ejercicios y de lemas y demás que estamos en grupos multiplicativos, ¿vale? Entonces, si esto ocurre, diremos que A será múltiplo, ¿vale? Del operador identidad. Que en estos casos, cuando hablamos de teoría de grupos, lo solemos poner como una E. La E suele ser el operador identidad, ¿vale? Donde lambda es cualquier número, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a explicar claramente qué significa esto. Esto significa que tenemos U de G, que es una representación irreducible del grupo G. Recordemos que era una representación irreducible. Una representación era irreducible si no existía ningún subespacio, ¿vale? Ningún subespacio, aparte de los triviales, que tuviese, que fuese estable bajo la misma representación U de G, ¿vale? Es decir, una representación era irreducible si no existía ningún subespacio estable
bajo esa misma representación. Y un subespacio estable bajo esa misma representación significa que si coges un elemento de ese subespacio estable y le aplicas la representación, esa aplicación sigue estando dentro del subespacio estable, ¿vale? Bueno, eso lo tenéis en el capítulo anterior, ¿vale? La definición de subespacio invariante o no, y si la representación es reducible o no. Entonces, tengamos una representación irreducible, es decir, que no existe ningún subespacio aparte de los triviales estables, en un espacio vectorial V, y tengamos A un operador arbitrario de V, es decir, A, pues es un operador que hay en V por ahí, que si lo queréis ver como matrices, podéis entender esto como un conjunto de matrices, un grupo de matrices, y este A otra matriz que hay por ahí en V, si A conmuta con todos los operadores de U de G, es decir, con toda la representación irreducible, es decir, con cada uno, podemos entenderlo con cada una de las matrices que representa cada uno de los elementos de G en el espacio vectorial V, si A conmuta con cada una de esas matrices, ¿vale? Si lo queréis entender como matrices, es decir, que esto se cumple, ¿vale? La conmutación es que si multiplicas una matriz A por una B, tiene que ser igual a multiplicar la matriz B por la A, ¿vale? Esa es la conmutación. Entonces, si eso se cumple, ¿vale? A será múltiplo del operador identidad, ¿vale? Del operador identidad, que es la matriz identidad, si lo queréis entender así, ¿vale? Los operadores, si los queréis entender como matrices, pues ocurre eso. Y ese es el primer lema de Schur, ¿vale? Antes de demostrar el primer lema de Schur, vamos a escribir un teorema, ¿vale? Vamos a escribir aquí teorema. Antes de entrar en la demostración del primer lema de Schur. Teorema. Las representaciones irreducibles de cualquier grupo abeliano deben ser de dimensión 1, ¿vale? Es decir, todas las representaciones irreducibles de un grupo abeliano deben ser de dimensión 1, ¿vale? Esto es lo que nos dice el teorema. Bueno, vamos a demostrar este teorema. La demostración es bastante sencilla, de hecho no tiene muchas cuentas, ¿vale? Y la demostración de que esto se cumple es que vamos a entender U de G como una representación irreducible. Vamos a entender U de G como una representación irreducible de G. Perfecto. ¿Vale? De G, bueno, una representación irreducible de G siendo abeliano, ¿vale? Vamos a poner de un grupo G abeliano. Que recordemos que abeliano es que conmutan todos los elementos del grupo. Y por tanto conmutan todas las correspondientes matrices cuando lo pasemos a una representación matricial, ese grupo, ¿vale? Bien, vamos a entender este UDG como una representación irreducible de un grupo abeliano. Bien, vamos a denotar por P a un elemento fijo, vamos a llamar P a un elemento de G, ¿vale? A un elemento de G. Le vamos a llamar P minúscula. Bien, debido a la naturaleza abeliana del grupo, o sea, del grupo este que tenemos aquí, nosotros podemos decir que la representación lineal de P, del elemento P, por la representación lineal de cualquier otro elemento del grupo G va a ser igual a la representación de cualquier otro elemento del grupo G por la representación de P. Esto es porque, bueno, los dos elementos son elementos de G y como G es abeliano, pues sus representaciones conmutarán, ¿vale? Para, bueno, pues para todo G perteneciente al grupo G. ¿Qué ocurre? Que de acuerdo al teorema de Schur, ¿vale? Al lema de Schur, mejor dicho, ¿vale? De acuerdo al lema de Schur, o al primer lema de Schur, en este caso estamos hablando del primer lema de Schur, cualquier representación que conmute con todos los elementos del grupo G, ¿vale? O sea, con todos los elementos del grupo G, cualquier representación que conmute con todos los elementos del grupo G va a ser proporcional
a la matriz identidad. Lo tenemos aquí. O sea, aquí teníamos que sea un operador arbitrario, ¿vale? Si A conmuta con todos los operadores de U de G, entonces A será múltiplo del operador de identidad. Aquí estamos hablando de un operador que en este caso no es un operador arbitrario de V, es un operador que también está dentro de G, ¿vale? O sea, es simplemente un elemento de G que le hemos hecho operador, que le hemos denominado P. Y los otros U de G son todo el resto de G restantes del grupo. Entonces, de acuerdo al lema de Schur, se tiene que cumplir que este operador tiene que ser lambda por la identidad, ¿vale? Tiene que cumplirse esto. ¿Qué ocurre con esta situación? Bueno, la idea es clara en este caso. La idea es bastante clara. Vamos a ver. Si tenemos un elemento de G, que es P, que tiene que conmutar con todos ellos, para que los elementos conmuten, ¿vale? Para que los elementos conmuten, normalmente, si son diagonales, todas las matrices van a conmutar. Vamos a entenderlo esto como matrices. Si son diagonales, todas van a conmutar. Pero pueden no ser diagonales. Y pueden ser no diagonales y también conmutan. Pero claro, de acuerdo al lema de Schur, este U de P, si conmuta con estos, tiene que ser proporcional a la matriz identidad. ¿Pero qué ocurre? Si es proporcional a la matriz identidad? Si es proporcional a la matriz identidad, significa que tenemos una matriz diagonal, porque la matriz identidad es una matriz diagonal, y esto simplemente es proporcional a la matriz diagonal, por tanto va a ser a la matriz identidad. Por tanto, la matriz U de P va a ser una matriz diagonal. Si es una matriz diagonal, sabemos y aprenderemos en los siguientes vídeos que no va a ser una representación irreducible, va a ser reducible. ¿Por qué? Porque podremos diagonalizar esa matriz por cajas y entonces no se va a dar. Eso es imposible. Por tanto, la única opción de que eso se dé es que esta matriz o este elemento sea de dimensión 1. Entonces, si ponemos un ejemplillo de esto, ¿vale? Que lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Si ponemos un ejemplillo de esto para verlo claro, lo que tenemos es que efectivamente tenemos G, un grupo G, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Tenemos un grupo G. Y este grupo G tiene los elementos pues G1, G2 y G3. Vale. Cuando lo pasamos a una representación lineal, lo que hacemos es pasarlo a un espacio vectorial y lo que tendremos será una representación lineal de ese elemento G1, una representación lineal de ese elemento G2 y una representación lineal de ese elemento G3. Esto ya estará todo en el espacio vectorial V, ¿vale? Que estas representaciones, si lo queremos hacer en un espacio vectorial, vuelvo a insistir, finito y con un cuerpo, pues serán matrices. Bien, lo podemos entender como matrices. Vale. Lo que quiere decir esto es que las representaciones irreducibles de cualquier grupo abeliano deben ser de dimensión 1. Imaginemos que este es abeliano. ¿Vale? Pues si es abeliano, quiere decir que U de G1 por U de G2 será igual que U de G2 por U de G1. ¿Vale? Y eso también con el G3. Entonces, si esto ocurre aquí, ¿vale? Imaginemos que cogemos el elemento UG2, la representación UG2. UG2 va a conmutar con el UG1 y con el UG3, por tanto va a conmutar con todo el resto de los elementos de G. Y por el primer teorema de Schur, sabemos que entonces UG2, que no deja de ser un operador de V, aunque esté dentro del grupo, o del grupo de las representaciones, sí, pero no deja de ser un operador en V. Por tanto, como conmuta con todo el resto de operadores de ese grupo irreducible, de esa representación irreducible, pues entonces U de G va a ser, pues, proporcional a la matriz identidad. Perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si es proporcional a la matriz identidad, ¿vale? Lo que tendremos será una matriz. Imaginemos que tenemos dimensión 3 del espacio vectorial, o imaginemos que tenemos dimensión 2 del espacio vectorial. O, sí, 2. Lo que tendremos es un lambda 0, 0. Es decir, la representación de este elemento G2, como va a ser proporcional a la matriz identidad, será una matriz, pues, diagonal. Claro, ¿qué ocurre con las matrices diagonales? Que las matrices diagonales se pueden diagonalizar por cajas, en este caso, se pueden diagonalizar por cajas, ¿vale? Y que se diagonalicen por cajas, esto lo veremos en el siguiente vídeo bastante mejor, significa que esta representación, la representación UG2, ¿vale? Que es esta representación UG2, que es una representación lineal, ¿vale? O UG2 o cualquiera de estas, esta representación no es una representación irreducible, es reducible, porque tendremos el UG2 que será así, tendremos el UG1 que tendrá pues un mu de E,
Entonces tendremos aquí mu 0, 0, mu. Y tendremos el UG3, que será pues esto de aquí, con una matriz que corresponderá a esto de aquí. Entonces estas matrices se pueden diagonalizar por cajas, lo que significa que esta representación de aquí, UG1, UG2, UG3, no es una representación irreducible, es una representación reducible. Las representaciones irreducibles serán las correspondientes matrices de una dimensión, matrices de una dimensión, matrices de una dimensión. Y aquí tendremos otra representación irreducible que será de una dimensión, de una dimensión y de una dimensión. Y estas matrices irreducibles, como veremos en el siguiente vídeo, corresponden o forman un grupo equivalente al grupo de estas matrices reducibles, ¿vale? Solo que en este caso con matrices irreducibles, serán equivalentes, como veremos en el siguiente vídeo. Por tanto, ¿cuál es la única opción o cuál es lo único que podemos hacer para que esto se cumpla? O sea, para que se cumpla que que es una representación irreducible y que esto conmuta, ¿vale? Vale, para que sean una representación irreducible y que pueda conmutar y que cumpla también el lema de Schur. La única opción de que eso ocurra es que las propias representaciones sean de dimensión 1. Claro, si la representación es de dimensión 1, imaginemos que la matriz es de este UG2, tiene una matriz de una dimensión, pues claro, si la matriz es de una dimensión, pueden entre ellas conmutar perfectamente, y como ya es de una dimensión, no puede reducirse más la dimensión. Por tanto, es irreducible, ¿vale? En cambio, si ya tienen 2, 3, 4 o las dimensiones que sean, siempre se van a poder reducir más y entonces de inicio no se va a cumplir que son representaciones irreducibles, porque serán representaciones reducibles. La única manera de determinar que son representaciones irreducibles y que se cumple el lema de Schur y esta conmutación es que cualquiera sea de dimensión 1, ¿vale? Perfecto. Bueno, dicho esto y explicado un poco esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser demostrar el teorema, el primer lema de Schur, ¿vale? Entonces vamos a demostrar el primer lema de Schur, demostración. Demostraremos el primer lema de Schur. Recordemos que el primer lema de Schur, ¿qué decía? Vuelvo a recordarlo. Tengamos una representación lineal irreducible de G en el espacio vectorial V y tengamos A un operador arbitrario en V, si A conmuta con todos los operadores de esta representación irreducible, ¿vale? A será un múltiplo del operador identidad. Bueno, pues vamos a demostrar esto. Bien, vamos a demostrarlo. Sin pérdida de generalidad, ¿vale? Vamos a tomar que U de G, que es nuestra representación irreducible, es unitario, ¿vale? Vamos a tomarlo sin pérdida de generalidad, que va a ser unitario, y vamos a tomar que el otro operador, cualquiera de V, va a ser hermítico, ¿vale? Sin pérdida de generalidad. ¿Por qué digo sin pérdida de generalidad? Bueno, porque si U de G no fuese unitario, podríamos hacer una transformación de similitud para generar un U de G unitario, que esto lo veremos en otro vídeo. Y de la misma manera, si A no es hermítico, podemos descomponerlo en operadores hermíticos, el operador A+, que sería A más su adjunto partido por 2, y el A-, que sería A menos su adjunto partido 2i, ¿vale? Y luego volverlos a sumar todos, o sea, hacer las cuentas, volverlos a sumar y que nos quede hermítico. Entonces, vamos a suponerlo sin pérdida de generalidad que es así, ¿vale? Lo otro ya son, pues, más cuentas, no os preocupéis. Bien, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a coger una base de V. Vamos a coger una base de V, que va a ser una base que va a venir dada por, pues, por esto de aquí, ¿vale? Estos U's con alfa I, ¿vale? Que puede elegirse esta base de acuerdo a los autovectores de A. Estos van a ser los autovectores de A, ¿vale? Es decir, una base de V que puede ser elegida consistentemente con los autovectores de A. ¿Esto qué significa? ¿Qué son los autovectores de A? Pues que A aplicado a estos kets de aquí, ¿vale? Hablo de en kets, bueno, nos va a dar pues un lambda I por estos kets, ¿vale? Perfecto. Donde estos lambda son los autovalores de A. Y donde esta alfa representa etiquetas adicionales necesarias para especificar la base de vectores completa. Esto lo hemos visto mucho en cuántica, ¿vale? Digamos que esto tenemos, los i's van desde 1 hasta la dimensión completa y los alfas son etiquetas adicionales para que, bueno, para terminar de completar estos vectores, ¿vale? Bien, esto en cuántica lo hemos visto varias veces. Entonces, vamos a suponer que esta base de aquí es ortonormal,
¿vale? Vamos a suponer que esta base aquí es ortonormal. Perfecto. Entonces diremos que para cada i dado, es decir, para cada vector de la base dado, denotaremos v de i como el subespacio dado pues por S alfa i, donde alfa, que son las etiquetas adicionales, pues será pues 1, 2, lo que sea, ¿vale? Pero con un único i. Nosotros probaremos, o podemos probar que, ¿vale? Podemos probar que este v de i es invariante, es un subespacio invariante con respecto a la representación u de g, ¿vale? Que sea invariante o estable significa que, bueno, lo veremos ahora, que cualquier elemento que cojamos de ese subespacio, si le aplicamos esa representación u de g, sigue siendo un elemento de ese subespacio, ¿vale? La razón de esto que sea invariante con respecto a u de g, significa exactamente eso, que cualquier vector u de g aplicado a los vectores de ese subespacio, que van a ser alfa i, sigue perteneciendo al subespacio u sub i, ¿vale? Que esto lo hemos visto anteriormente. Como consecuencia de esto, también tenemos el autovector de A con el mismo autovalor. Entonces, la demostración de que esto sigue manteniéndose así es que si nosotros tenemos el A por el u de g y lo aplicamos al vector de la base, a ese vector de ese subespacio, ¿vale? Diréis, ¿por qué no hemos aplicado solo el u de g y hemos aplicado el A? Da igual, es aplicar matrices, ¿vale? Esa es la aplicación de matrices. Nosotros queremos demostrar esto. Nos da igual que lo demostramos antes o que después. ¿Vale? Como sabemos que estas dos cosas conmutan por el propio lema de Schur, ¿vale? Sabemos que estas dos cosas conmutan y porque aparte u de g es unitario y este es hermítico, por tanto estos dos van a conmutar, quiere decir que u de g se va a poder trasladar aquí y aquí se va a poder quedar el A con el u alfa i. Y este A aplicado al u alfa i nos va a quedar lambda i. Por tanto, lo que nos va a quedar va a ser lambda i por u de g y por el mismo autovector. Lo que significa que esto de aquí es un autovector de A con valor lambda, ¿vale? Lo que significa que efectivamente esto sigue estando dentro del subespacio VI, ¿vale? Dentro del subespacio VI sigue estando esto porque el subespacio VI no deja de ser, en ese caso, pues un vector de esa base, ¿vale? Bien, entonces tenemos ahí, pero claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que u de g hemos dicho que es irreducible en V. Entonces, si es irreducible en V, no puede tener ningún subespacio que sea invariante. Por tanto, si u de g es irreducible y no puede tener ningún subespacio que sea invariante, lo único que nos queda es que efectivamente el subespacio VI, cada uno de los subespacios VI tengan que ser igual a V. Porque si u de g es irreducible, y hemos dicho que aquí teníamos un VI invariante, y esto es imposible si u de g es irreducible, pues no nos queda más narices que pensar que VI tiene que ser el trivial, es decir, tiene que ser V, el completo. Y esto ya acaba indicando que A tiene un solo autovalor, que es porque solo va a tener un I, entonces solo va a tener un solo autovalor, lambda va a ser único, y además que A va a ser proporcional a la matriz identidad. ¿Por qué proporcional a la matriz identidad? Porque si efectivamente entendemos que ese subespacio donde estábamos trabajando en realidad no existían esos subespacios invariantes, sino que todo era V, pues claro, A, que estábamos en esa base donde generábamos subespacios, en realidad es la base que genera todo el espacio V. Y si es la base que genera todo el espacio V y A es un operador, es un operador de esa base, pues claro, A va a diagonalizar en esa base. Y si A diagonaliza en esa base, que es la base de todo el espacio, pues A va a acabar siendo un operador diagonal en esa propia base, que es la base de todo el espacio. Entonces, por eso nos queda esta diagonalización. Entonces, bueno, visto esto, ya lo único que nos queda por terminar es el segundo lema de Schur, ¿vale? Entonces vamos a echarle un ojillo rápido al segundo lema de Schur. Entonces, el lema de Schur número 2
nos dice lo siguiente. El lema de Schur número 2 nos dice que tengamos U de G una representación lineal irreducible y U de' de G otra representación lineal irreducible, ¿vale? Las dos son irreducibles. Tengamos estas dos. Perfecto. Bien, con sus espacios vectoriales V y V' correspondientes. O sea, espacios vectoriales, ¿vale? Espacios vectoriales. Perfecto. Bien, si tenemos esto aquí, lo que queremos decir es que vamos a considerar A una transformación lineal, ¿vale? Vamos a considerar una transformación lineal que vaya de V' a V, ¿vale? Una transformación lineal que vaya de V' a V, ¿vale? Perfecto. Que además satisface que A por U' de G es igual que U de G por A, ¿vale? Satisface esto de aquí, para cualquier G perteneciente a G. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que o bien A es igual a 0, o bien V y V' son isomorfismos, ¿vale? Se produce un isomorfismo entre V' y V. Y por tanto que U de G y U de G' son equivalentes, ¿vale? Esto es lo que nos dice el segundo lema de Schur, que por supuesto, este segundo lema de Schur vamos a demostrarlo a continuación. La demostración del segundo lema de Schur, ¿vale? Y la demostración dice lo siguiente. Bueno, antes de demostrarlo, lo que vamos a hacer va a ser hacer unos pequeños dibujitos, ¿vale? Vamos a dibujar aquí esto y vamos a dibujar aquí esto, ¿vale? Y aquí vamos a dibujar esto y aquí vamos a dibujar esto. Donde estos son V' y V' y estos son V y V. Perfecto. Bien, entonces lo que vamos a dibujar aquí va a ser esto de aquí, que a esto lo vamos a llamar R. Perfecto. Y ya. Y aquí, no, y aquí vamos a dibujar esto, que a esto lo vamos a llamar N'. Estupendo. Entonces, lo que queremos hacer es, digamos, unir esto con esto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esto se une como así. Perfecto. Unir un poco eso con eso. Y aquí lo que queremos hacer es esto unirlo con el punto central 0, que va a ser este de aquí. ¿Vale? Perfecto. Digamos que esto es, todo este círculo se une y lleva, o sea, estas flechas lo que quiero representar es que todo esto se junta en esto y todo esto se junta en el centro de ahí. ¿Vale? Estupendo. Entonces, lo que nos quiere decir el segundo lema de Schur es que vamos a denotarlo primero R, esa R de ahí, la vamos a denotar como el rango de A. ¿Esto qué quiere decir? Que esa R se va a componer de todos los X que pertenezcan al espacio V, de tal manera que X sean pues las representaciones de X' pasadas a X, ¿vale? Para algunos X pues que pertenezcan a V', ¿vale? Esto va a ser R, es decir, tenemos aquí unos ciertos X', no sabemos si ocupan todo el V' o no, que van a pasar a un rango R, correspondiente mediante la aplicación A, ¿vale? Bien, R es un subespacio invariante de V con respecto a U, ¿vale? R va a ser un espacio invariante con respecto a U. Esto quiere decir que efectivamente si aplicamos U de G a cualquier elemento de R, pues va a seguir estando en R. ¿Esto cómo se demuestra? Bueno, si cogemos un vector que esté en R, ¿vale? Que esté en R, y lo que hacemos es aplicarle eso, pues le aplicamos la representación U de G al vector X, ¿vale? Este vector X, por el propio concepto este de aquí, de que X es igual a la aplicación por X', va a ser en realidad A por el vector X', por el vector primado. El A por el X', o bueno, mejor dicho, el U de G por A, si seguimos en el segundo lema de Schur, va a ser U de G, va a ser A por U de G', va a ser A por U de G', ¿vale? Va a ser A por U primado de G, ¿vale? Va a ser A por U primado de G, y aquí tenemos el vector X', y esto de aquí en realidad es A por el propio vector U primado de G X',
lo que quiere decir que efectivamente este vector de aquí se sigue manteniendo en R, porque lo que tenemos aquí es que A por un cierto vector U' de X, que va a ser básicamente cualquier vector de aquí de X', se va a mantener en el propio vector de R. Por tanto, esto va a seguir manteniéndose en R, ¿vale? En lo que hemos llamado el rango de A, ¿vale? Porque efectivamente, haciendo simplemente esta simple demostración, nos hemos dado cuenta de que A por este ket de aquí, que es la representación de U de G aplicada al X', que esa representación de U de G aplicada al X' va a ser cualquier número de V', y aplicado por el A, lo que nos va a dar va a ser un X que efectivamente es lo que estábamos diciendo aquí, que son los X que llegan hasta esa zona de ahí, ¿no? Entonces eso va a mantener ahí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hemos dicho que U de G es una representación irreducible. Hemos dicho que U de G es irreducible. Es como la demostración de antes. Si U de G es irreducible, no puede haber ningún subespacio que sea invariante. Por tanto, solo quedan dos opciones. Una de las opciones es que R sea igual a 0, es decir, que esto sea igual a 0, es decir, que sea el subespacio 0, el nulo. Y si R es igual a 0, significa que A es igual a 0, ¿vale? Porque si R es igual a 0 no hay ninguna transformación, o sea, todas las X van a ser 0, por tanto no queda más que A sea 0 para cualquier X'. O queda otra opción, aparte de que R sea igual a 0, que R sea todo el espacio vectorial V. Si R es todo el espacio vectorial V, también se puede dar esto, que es el espacio también trivial, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a considerar en V' este espacio N', ¿vale? Este espacio N' de A, donde ese espacio N' de A, vamos a denominarlo con todas las X' que pertenezcan a V', de tal manera que A por X' sea igual a 0, ¿vale? Que A por X' sea igual a 0. Entonces, de la misma manera que antes, N es un subespacio invariante de V con respecto a U', ¿vale? Va a ser N', va a ser invariante respecto a U' de G. Vale, ¿y qué ocurre si es invariante respecto a U' de G? Bueno, podemos demostrarlo. De la misma manera que hemos demostrado lo otro, si entendemos un vector X' que pertenezca a N', podemos decir que A por el vector U' de G aplicado al X' es igual que el U de G por el A aplicado al X'. Y aquí hemos dicho que esto iba a ser 0, por tanto va a ser el U de G con 0. Y evidentemente esto sigue estando dentro de N porque N' va a tener que tener el propio subespacio 0, ¿vale? Eso implica que efectivamente eso es así. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos un subespacio invariante. ¿Pero qué ocurre? Otra vez ocurre que U de G es irreducible. Y para que, como esto es irreducible, solo tenemos dos casos. Uno, que N' sea igual a V', ¿vale? O sea, tenemos que N' sea igual a V', es decir, que N' sea completamente V', en cuyo caso, si N' es igual a V', significa que A es igual a 0, ¿vale? O el otro caso es que N' sea igual, pues, a 0, ¿vale? En este segundo caso, si N' es igual a 0, implicaría que cualquier vector de X', pues, va a caer, va a ser 0. Por tanto, que esto ocurra así significa que cualquier vector de estos va a ser igual a cualquier vector de estos. Claro, eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, al final acabaremos obteniendo esa otra explicación. Entonces, combinando estas dos situaciones de aquí, nosotros nos damos cuenta de que una de dos, o A es igual a 0 y efectivamente se produce la situación que queríamos, es decir, que R sea igual a 0 y que N' sea igual a V', de tal manera que todo caiga ahí, o se establece un isomorfismo entre V y V', es decir, que R sea V y que N' sea V', ¿vale? Esa es la otra opción. Entonces, en este último caso, si se establece el isomorfismo, pues tenemos lo que vimos de poder pasar de una equivalente a otra equivalente, ¿vale? Entonces, demostrando que efectivamente solo tenemos dos opciones, o que A es igual a 0, la transformación lineal, o que V y V' son isomorfismos, en cuyo caso U de G y U de G' son equivalentes. Bueno, el U de G' en realidad va ahí, la prima, no va aquí, ¿vale?
Entonces, digamos que hemos demostrado el segundo teorema del segundo lema de Schur, donde hemos visto efectivamente esto. Teníamos esta R, entonces esto tenía que ser R igual a 0 o R igual a V, y luego teníamos esta N que N' tenía que ser igual a V' o N' tenía que ser igual a 0. Si N' es igual a 0 no tiene ningún tipo de sentido porque iría de un 0 de un 0 a 0, por tanto todos los X y todos los Y serían iguales, entonces no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Por tanto nos quedaríamos con esta opción de aquí. Y entonces nos quedaría pues esas dos opciones, que A sea igual a 0, en cuyo caso N' es igual a V', eh, o que los dos sean isomorfismos, claro, que R sea igual a V y que por tanto como el N' es igual a V', pues ya tenemos esa situación, ¿no? Entonces, bien, visto esto, ya hemos resuelto los dos teoremas, los dos lemas de Schur y los hemos demostrado, que se ha hecho un poco largo el vídeo. Si tienes cualquier tipo de duda, pues como siempre, dejad en los comentarios y a ver si ya empezamos en el siguiente capítulo con el gran teorema de la ortogonalidad. Pues nada, seguimos con la física.